una carta escrita con su propia letra, con su propia mano, diciendo que estaba bien, que no llamaran a la policía, que había dinero, un auto, una casa a su nombre. Todo perfecto, todo tranquilo, todo una mentira. Porque mientras esa carta viajaba hacia su madre, ella seguía encadenada en una casa que él había preparado con comida suficiente para años. No para escapar juntos, para que ella jamás volviera a irse. Esta no es una historia de un hombre que perdió el control. Es la historia de un hombre que nunca lo soltó. Atención, tripulación de Psicoopinión. Iniciando escaneo conductual. Desconectando filtros emocionales. Conectando inteligencia analítica. Prepárate, te narro el detalle del enigma. Desde la raíz de su estructura mental. Bienvenido al lado oscuro de la razón. Este caso está en una fase de investigación. Ailton Rodríguez de Souza está detenido en flagrancia y acusado formalmente, pero aún no lo han juzgado. Lo que sigue es un análisis de patrones de conducta reportados por la prensa brasileña, no un diagnóstico clínico de la persona. La presunción de inocencia aplica hasta que exista una sentencia. El lunes 17 de agosto, Emily Tamara Núñez Calvajo, técnica de enfermería de 24 años, salió de una clínica de Aguas Lindas de Goiás. Ese es el entorno del Distrito Federal de Brasil, y no volvió a su casa. Su familia denunció la desaparición ese mismo día. 5 días después, el viernes 21 de agosto, una unidad especializada de la Policía Militar de Goiás abordó en la vía pública a un hombre que también figuraba como desaparecido desde el martes. Su ex esposo, Ailton Rodríguez de Souza. Al intentar huir y resistirse a la detención, los agentes rastrearon direcciones vinculadas a él y llegaron a una casa en el sector de Jardim América 3. Adentro escucharon ruidos. Encontraron a Emiliana atada con esposas, cuerdas y una cadena de hierro amordazada y con el rostro cubierto por una máscara, para que los vecinos no escucharan sus gritos, según la policía. Presentaba dificultad para respirar y signos de violencia. La trasladaron al Hospital Municipal de Aguas Lindas de Goiás, donde llegó estable. Según su propio relato posterior en redes sociales, Emiliane fue violada reiteradamente durante ese cautiverio. Contó que Ailton le suministraba agua con clonazepam y le liberaba las manos apenas una vez cada 1 o 2 días para que comiera. Ante la policía, él confesó haberla dopado con antidepresivos. En la casa, los agentes también hallaron una pistola calibre 9 milímetros y una carta manuscrita que Emiliane había escrito para su madre, aparentemente bajo la instrucción de su captor. En ella pedía que no llamaran a la policía, mencionaba una suma de 50,000 reales, un auto ya pagado y la escritura de una casa a su nombre, y una frase que quedará grabada en este caso, que Ailton dejaría entre 30 y 50,000 reales para que los niños sobrevivieran. Lo que hace este caso especialmente perturbador no es la violencia. Eso lamentablemente tiene demasiados precedentes. Es la arquitectura del control. Cada elemento reportado encaja con una precisión incómoda en 3 vértices de la tríada oscura. Análisis desde la psicología oscura. Vemos narcisismo, la negación de la ruptura. La policía confirmó un historial previo de violencia doméstica entre ambos. Esto no fue un estallido repentino, fue la continuación de un patrón de comportamiento. Según el relato de la víctima durante el cautiverio, él insistía en retomar la relación y le decía que había almacenado comida suficiente para mantenerlos a ambos allí, en esa casa, por años. Que lá agora ia ser a nossa casa, que eu não podia gritar, que era para eu me comportar, que se eu me comportasse, ele seria bonzinho comigo, que se eu não me comportasse, eu ia sofrer, ia ser pior. Esa frase es la clave narcisista del caso. La expareja no es tratada como una persona con derecho a irse, sino como una extensión de la voluntad del otro.
El fin de la relación no se procesa como pérdida, sino como una afrenta que hay que corregir a la fuerza. Vemos también la manipulación, la carta como el arma. La carta a la madre es probablemente la pieza más reveladora de todo el expediente. No es un desliz, es una operación de manipulación de segundo grado. Usa la letra y la voz de la víctima, lo único que podría tranquilizar a la familia para comprarle tiempo al captor. Los detalles financieros, incluidos el auto, la casa, el dinero para los niños, entre comillas, sugieren una narrativa preparada de antemano, diseñada para simular normalidad y buena voluntad hacia afuera, mientras adentro ocurría lo contrario. Vemos también en esta situación psicopatía, la logística de la premeditación. Lo que distingue este caso de un arrebato pasional es la planificación. Una casa distinta, aislada, preparada con cadenas, cuerdas, una máscara para amortiguar los gritos, para que nadie escuchara sus gritos, sedantes dosificados como cálculo, las manos libres solo una vez para que ella pudiera comer, y comida acumulada con la idea explícita de sostener ese encierro por años. Nada de esto es improvisado, es logística. No fue un acto impulsivo de este hombre. El sello distintivo de la frialdad estratégica que caracteriza este vértice de lo que es la tríada oscura. Aún el caso está abierto, pero vemos la motivación exacta del secuestro sigue siendo también bajo la investigación de la Policía Civil de Goiás. La defensa del acusado no había sido localizada al momento de las primeras coberturas y la justicia ya rechazó una solicitud de libertad provisional, considerando insuficientes las medidas cautelares alternativas frente a la gravedad del caso. Emiliane, por su parte, ya recibió de alta médica y publicó mensajes agradeciendo la movilización que ayudó a encontrarla, aunque explicó que aún tiene dificultades para responder por las lesiones en sus ojos. Este es, ante todo, un caso humano y en curso, no un entretenimiento cerrado. El análisis de patrones que hicimos aquí busca entender el mecanismo de control y no especular el sufrimiento de una sobreviviente. Emiliane sobrevivió, tuvo la fuerza y la suerte de quien golpeara esa puerta a tiempo. Pero la pregunta que deja este caso no es sobre ella, es sobre él, sobre cómo un hombre puede pasar de un te amo a prefiero encerrarte por años antes de dejar irte y seguir viéndose a sí mismo como la víctima de la historia. Porque eso es lo que más se repite en estos casos. El que controla nunca se percibe como el controlador, se percibe como el abandonado, el traicionado, el que solo quería arreglar las cosas. Y es que tú no comprendías. Así que la pregunta con la que dejo aquí este video: ¿cuántas señales como esta, el control disfrazado de amor, el no puedo vivir sin ti, que en realidad significa no vas a vivir sin mí, pasan desapercibidas todos los días en relaciones que parecen normales hasta que ya es demasiado tarde? Cuéntame tu reflexión, déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo caso.